Dios, abran su alma. Les digo, habla su alma, es abran su mente, porque hemos estado hablando acerca de tomar lo que es nuestro, de tomar, abrazar y poder tomar lo que es nuestro, y cómo muchas veces no lo podemos tomar. Y yo estoy seguro que no podemos tomarlas porque no hemos cambiado lo suficiente. Y el Espíritu Santo ha estado hablando también de esto. El Espíritu Santo ha estado hablando a la iglesia acerca de la necesidad de cambiar, de la necesidad de cambiar, de la necesidad de superarnos, de la necesidad de ser mejores. Y la verdad es que el Espíritu Santo engarza las palabras de una manera asombrosa. Yo soy muy agradecido, muy tocado por el Espíritu Santo dentro de mi ser. Y en esta ocasión quisiera yo vamos a hablar un poquito acerca de la ley y vamos a hablar acerca de la gracia. Y cosas que son parte de palabra de vida, desde lo más profundo de palabra de vida. Y quiero empezar con una historia de un hombre que tuvo un encuentro con Jesús, un experto en la ley. Y quiero mencionar que era un experto en la ley, no era alguien que simplemente conocía la ley, o alguien que leía la ley, era alguien que era un experto en la ley. Y creo que muchas veces nosotros no cambiamos porque no sabemos qué cosas tenemos que cambiar. Y no sabemos qué cosas tenemos que cambiar porque no encontramos. Y si tú eres como yo y eres latino y vives en una ciudad como esta, seguramente que cuando te hablamos de cambio o nos hablan de cambio, inmediatamente brotan a tu corazón o brotan a tu mente ideas de cosas que debes de cambiar. Cosas muy notorias que debes de cambiar. Pero no logramos cambiarlas muchas veces porque no cambiamos el origen de las cosas. No cambiamos lo que sustenta el cambio. Y por eso hoy quisiera yo hablar de esto, de nuestra manera de pensar con respecto a la ley y la gracia. Y es algo que les repito, es algo muy de palabra de vida, algo que está en el corazón de la iglesia. Y bueno, Jesús estaba predicando, Jesús estaba caminando por la ciudad y de repente le sale al encuentro, sale ahí entre la gente un hombre que lo quería poner a prueba, y ese hombre era un fariseo y, como digo, era un experto en la ley. Y ese experto en la ley le hace una pregunta que muy probablemente nosotros no la hemos hecho, y seguramente no la hemos hecho, por eso estamos acá. Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? ¿Qué debo hacer para ir al cielo? Dime de qué debo hacer, dime cuáles son los pasos de lo que debo hacer. Y como este era un experto en la ley, Jesús le dijo, pues tú dime, tú qué has aprendido de Dios, qué has aprendido de la ley, tú dime cómo debes tú de hacer para entrar en el reino de los cielos. Entonces ahí comienza un diálogo y Jesús le dice, ¿lo pueden poner por favor? Dice Lucas 10, 25 al 29, en esto se presentó un experto en la ley. Y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta, Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta el hombre citó, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús, haz eso y vivirás. Bien, contestaste muy bien. Se nota que eres un experto en la ley. Haz esto y vivirás. Y entonces, dice, pero él, queriendo justificarse, así que le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ese hombre sabía la respuesta. Sabía qué hacer para heredar la vida eterna, pero también sabía que no estaba haciendo lo que él sabía que tenía que hacer. Y para poder escabuirse de la ley, para poder escabuirse entre estas lagunas de la ley, entre esas aparentes desquebrajaduras que hay entre la ley, este hombre fariseo le preguntó, ¿y quién es mi prójimo? O sea, debo amar a mi prójimo, pero los soldados romanos son mi prójimo, porque a ellos no los amo. Pero mi vecino que es muy molesto es mi prójimo, porque a él no lo amo. Probablemente mi suegra es mi prójimo. Estoy casi seguro, leí que no. Buscamos desquebrajaduras y lagunas aparentes en la ley.
Y algo que quiero llamar su atención es, tú en tu corazón, yo en mi corazón, estamos buscando estas desquebrajaduras, estas pequeñas rutas, atajos que hay para podernos librar y justificarnos de Dios. Porque si es así, probablemente todavía estás caminando bajo la ley. Y probablemente no estás buscando un cambio importante en tu vida porque crees que estás viviendo en la gracia, pero tus actos y tus maneras de pensar y mis maneras de pensar demuestran que todavía estamos sujetos a la ley. Jesús agarra y a este hombre cuando le dijo, ¿quién es mi prójimo? Entonces Jesús les cuenta una maravillosa historia. Una maravillosa historia, la maravillosa historia del buen samaritano. Es que en la mañana dije otra. Les voy a contar las dos. Sí, claro. Entonces Jesús agarra la ley y la mete a su corazón. Y le dice, había un hombre que viajaba de Jerusalén a Jericó. Y en ese viaje fue asaltado, fue tomado por unos ladrones, le robaron todo lo que traía, lo golpearon y lo dejaron malherido al lado del camino. Y por ahí pasó un sacerdote. Y el sacerdote pues se volteó y dijo, yo no veo nada, no veo. Y lo dejó tirado. Después pasó un levita, que es un hombre que sirve en la alabanza en la ley. Amén. Y pasó este levita, no veo, ojos que no ven, corazón que no siente. Pero después pasó un samaritano. Y este samaritano fue movido a misericordia. Y tomó a este hombre, le curó sus heridas, lo llevó a un lugar, a una casa. Y le dijo al dueño de la posada, ¿sabes qué? Cuídalo, yo de regreso te pagaré lo que necesites, lo que hayas gastado en él, yo te lo pagaré, cuídalo. Y entonces Jesús le dice al experto en la ley, ¿quién crees tú que actuó, que hizo las cosas como samaritano? Dijo, bueno, pues, como el prójimo. Claro que dijo el samaritano. Y entonces Jesús le dijo, ve tú y haz lo mismo. Entonces Jesús trae la ley a nuestro corazón. Jesús baja la ley escrita y la mete a nuestro corazón y la lleva al inmenso terreno de las intenciones. Es un inmenso terreno de las intenciones, pero es un terreno muy pequeño, porque todos sabemos y conocemos nuestras intenciones. Todos conocemos nuestras obras, todos conocemos lo que hacemos en secreto y en público, y es ahí donde se manifiesta, es ahí donde sabemos quiénes somos realmente. Entonces, vamos a hablar un poco de la ley, y voy a usar dos herramientas poderosas. Yo les voy a pedir a la gente de acá una disculpa, porque no se van a ver algunas cosas, les voy a pedir que vean la pantalla si son tan amables, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la ley. Este hombre fariseo estaba delante de Jesús queriendo justificarse de la ley. Este hombre fariseo estaba queriendo justificarse de la ley diciendo, ¿quién es mi prójimo? Explíqueme quién es mi prójimo para ver si estoy descubriendo bien la ley. Pero no se dio cuenta que delante de él, a unos pasos de él, estaba la justificación misma. Delante de él tenía la manera de justificarse de la ley y la manera de justificarse delante de Dios. Pero no se dio cuenta porque él estaba inmerso en sus propios pensamientos, estaba inmerso en sus propios modelos de justicia moral. Estaba metido en su propia manera de entender la vida y de entender a Dios. Y por esa ceguera espiritual no pudo ver que delante de él tenía a la justificación perfecta. Pero no entendió una cosa, algo que dice la Escritura. La ley no viene sola, la ley es un combo. ¿Sabían eso? ¿Alguien ha ido a McDonald's? Sí, ¿verdad? Por la risa. Muchas calorías, ¿verdad? Pero riquísimo. Me da una hamburguesa grande, unas palomitas, y digo unas palomitas. Es que yo no veo McDonald's. Marco me regaña. Me da una hamburguesa, unas papas y un refresco. Y dice, ¿no quiere mejor un combo? Es más barato. Bueno, la ley que viene del cielo es un combo y no se vende sola.
La ley trae consigo al pecado. Y el pecado trae en el combo a la muerte. Es un combo. Todos aquellos que quieran vivir por la ley viven bajo el combo. No puedes tomar solamente la ley, no hay manera. Porque dice la Escritura que la ley le da vida a la muerte, digo al pecado, y el pecado le da ocasión a la muerte. Entonces, si nosotros infringimos la ley, el pecado vive, dice, el pecado vive por la ley. Yo no conocía el pecado si no fuera por la ley, escribió Pablo. El pecado existe porque existe la ley. Y el pecado trae la muerte. Y entonces cuando nosotros quebrantamos la ley de Dios, cometemos pecado y la muerte, ¡chananán! Es de plástico, esta es clasificación A. ¿Okay? El pecado, le dice a la muerte, mátalo. Y llega la muerte y dice, ¿sabes qué? Quebrantaste la ley de Dios. Tengo derecho sobre ti para matarte. Y me mata. Y entonces, a todo ser humano nos sucede esto. Y entonces andamos por la vida, bien lindos, y tengo una predicación de hace años que se llama Muertos Vivientes. Andamos por la vida bien vivitos, aparentemente, pero con un espíritu muerto. O con un espíritu jurídicamente muerto. Es un espíritu que no entiende a Dios, que no conoce a Dios y que no le interesan las cosas de Dios, porque está muerto. Lo mató la muerte porque quebrantamos la ley. Tiene poder para matarnos. Y entonces el ser humano anda con su espíritu muerto, visiblemente muerto por sus obras. Ahí se ve. Y entonces, ¿qué es lo que hace la ley? La ley trae justicia. La ley fue enviada para hacer la justicia de Dios. Para eso fue enviada. Para traer la justicia de Dios. Y todos aquellos que quieran vivir por la ley están bajo la muerte. Y bajo la muerte espiritual, que es la condenación. ¿Puedes poner la palabra justicia ahí arriba, por favor? Ya está. Amén. Entonces, allá vamos por la vida, muertos por nuestros pecados. Pero de repente la Escritura nos da una buena noticia. De repente Dios provee de buenas noticias, el Evangelio, las buenas nuevas, buenas noticias. Y Dios, en su sabiduría y en su gran amor, nos trae otra manera de justificarnos. ¿Me puedes poner la cita de Romanos 3:21, por favor? ¿Ya está? Dice, pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonios la ley y los profetas. Esa justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. Entonces ahora Dios trae otra manera de justificarnos. Dios trae al mundo otra manera de justificarnos. Y esa manera es la fe en Jesús. Ya no solamente la ley, porque si la ley te justifica, hace la justicia de Dios matándote. La gracia en Jesucristo hace la justicia dándote vida. Y entonces, ¿qué sucede? Que venimos muertos y buscando esa justificación llegamos a Jesús. Y cuando creemos en la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, dice la Escritura que también nosotros morimos juntamente con Cristo. Ya no esta muerte, sino que morimos juntamente con Cristo en la cruz. Cuando creemos en Cristo Jesús, cuando depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, morimos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació bajo la ley, vivió bajo la ley y murió bajo la ley, pero sin pecado. Sin pecado, nunca quebrantó la ley, mas por nosotros fue hecho maldición al ser clavado en un madero.
Porque dice que todo aquel que es clavado en un madero es hecho maldición. Entonces la justicia de Jesucristo nos la regala a nosotros. Él que vivió bajo la ley, murió bajo la ley, mas nunca la quebrantó, nos regala su justicia. Y entonces nosotros morimos juntamente con Él, por la fe en su sangre. Y después dice la Escritura que somos resucitados a una vida nueva de poder por el bautismo. Después de la muerte, pasamos al bautismo en agua y somos resucitados. Salimos del agua a vivir una vida nueva. Una vida nueva que está libre de la ley y que quedó muerta ahí en la cruz con Jesús, pero yo tengo una vida nueva. Cuando tengo esta vida nueva, en ese momento Jesucristo, oramos y pedimos el Espíritu Santo y viene sobre nuestras vidas. Entonces viene el Espíritu Santo a nuestras vidas y nos da la capacidad y nos empodera, usando la palabra real y correcta, nos empodera para vivir una vida correcta, una vida santa y una vida justa. Hasta aquí vamos claros. Esta manera es la manera en la que Dios nos justifica. Dios hace la justicia matando o dando vida, ya muriendo con Cristo y dando vida. Es una manera en la que Dios hace la justicia. Pero ¿qué sucede cuando estamos acá y ya estando aquí, resucitados, llenos del Espíritu Santo? ¿Qué sucede cuando pecamos? Que esa es la gran pregunta que todos nos hacemos. ¿Qué pasa cuando pecamos, cuando ya hemos sido justificados por la sangre de Jesús? ¿Qué pasa? ¿Qué hace la ley? ¿Qué hace la ley, el pecado y la muerte cuando yo ya, estando aquí, vuelvo a pecar? Porque volvemos a pecar. Alza la mano el que no peque. Volvemos a pecar. ¿Qué sucede? Viene la ley. Viene la ley, porque no crean que la ley deja de hacer su chamba. La ley está viva, la ley tiene vida, porque la ley proviene de Dios. Cuando pecamos estando en Cristo Jesús, viene la ley, y viene el pecado, y viene la muerte, de nuevo, y no nos hace nada. No sirve. No nos puede matar y le dice al pecado: oye, espérame, ¿sí pecó de verdad este cuate? ¿Por qué? Porque no lo puedo matar. Pues a ver, pregúntale a la ley: oye, ¿sí quebrantó la ley? Sí la quebrantó. Entonces, ¿por qué no lo puedo matar? No lo puede matar porque está muerto. No te puede matar porque estás muerto. Estás muerto en la cruz con Jesucristo, crucificado juntamente con Él. Entonces viene la ley y ¿quién puede matar a un muerto? Nadie. Y no es que la ley ya no esté en operaciones, no es que la ley no esté en función, no es que la ley haya perdido su fuerza, la tiene, está en operaciones y está ungida por Dios. Pero ya no nos puede matar porque hemos muerto con Cristo Jesús. Los que morimos fuimos nosotros a la ley sigue tan viva y tan poderosa. ¿Qué es lo único que puede suceder aquí? Lo único que sucede aquí es que Satanás nos engaña. Eso es lo único que puede suceder. Que Satanás te dice: no es cierto. No es cierto. Lo hiciste a propósito. Es la 5ª vez que cometes ese pecado. Es más, la 18ª. Así que nada de que estás vivo en Cristo Jesús. No estás vivo en Cristo Jesús. Estás muerto. Y entonces, al hablarnos de esta manera, corremos a querernos justificarnos de la ley nuevamente. Corremos a querer justificarnos de la ley y a buscarle los atajos a la ley. Dios no lo hizo a propósito, y Dios mira aquello, no, mira, es que quién es mi prójimo. Cuando ya teníamos una vida aquí de resurrección, una vida maravillosa de resurrección, una vida hermosa de resurrección, llenos del Espíritu Santo. Escúchenme estos, hermanos, esta es la mejor vida que un ser humano puede tener. Morir en Cristo, resucitar por el bautismo y ser lleno del Espíritu Santo.
Pero todo este último es un proceso. Este último paso es un proceso. Un proceso de santificación. Un proceso en el que Dios empieza a transformar nuestra manera de ser. Un proceso en que empezamos a dejar nuestra manera pecaminosa y natural. Y empezamos a adquirir la manera de pensar del reino de Dios. Aquí hay un proceso. Un proceso que no tiene nada que ver con la ley. Absolutamente ya nada que ver con la ley. Ese proceso santo del Espíritu Santo trayéndonos vida, trayéndonos convicción, trayéndonos una nueva manera de ver la vida a través de su poder. Pero muchas veces no nos creemos dignos de eso. Es más, no creemos la historia. No creemos que el Espíritu Santo haya llegado a nuestros corazones. No creemos que fuimos resucitados a una nueva vida por el bautismo en agua. Y lo dudamos. Y al dudar damos entrada a muchas circunstancias en nosotros. Ahora, ¿qué otra cosa hace la ley? La palabra de Dios dice en Isaías capítulo 55, dice que Dios envió su palabra y que su palabra nunca va a regresar vacía, sino que hará aquello para lo cual yo la envié. Es decir, tú, ley, vas a ir a hacer justicia y darle entrada al pecado y a la muerte. Su palabra siempre hace aquello para lo que Dios la mandó. La palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, siendo así, siendo que la palabra cumple el designio de Dios, dice la Escritura que la ley, además de hacer esa función, tiene una segunda función. Una segunda función que la hemos olvidado, que la hemos literalmente dejado fuera. Y esa función dice que la ley es nuestro ayo, es nuestro guía que nos toma de la mano y nos lleva de la mano, nos lleva a Jesucristo. ¿Cómo nos lleva a Jesucristo? Lo que hace la ley es que primero nos aclara y nos demuestra que estamos muertos. Que estamos muertos por el pecado. La ley nos determina nuestro estatus actual y nos ilumina nuestro estatus actual y dice, eres un pecador y vas a ir al infierno. Y en nuestra necesidad la ley dice, pero momento, te voy a tomar de la mano y te voy a mostrar quién te puede dar vida. Y entonces la ley de Dios me toma y me lleva a Jesucristo. Y voy a leerles este versículo. ¿Me lo pones, porfa? Es la 4. Gálatas capítulo 3, 22 al 24. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Antes de venir esta fe, la ley nos tenía presos, encerrados hasta que la fe se revelara. Así que la ley vino a ser nuestro guía encargado de conducirnos a Cristo para que fuésemos justificados por la fe. Entonces, así se llama esa predicación se llama ¿Quién me llevó a Jesús? ¿Quién me llevó a Jesús? Entonces, repito, la ley me demuestra que estoy muerto en mis pecados y que mi destino es el infierno, pero me toma de la mano y la ley de Dios me lleva a Jesús y me dice, hey, necesitas un Salvador. Aquí está quien te puede salvar. Arrepiéntete de tus pecados, recíbelo en tu corazón, por la fe, Él te puede salvar. Es la ley quien nos lleva. Ahora, hermanos, el punto al que quería llegar. ¿Qué pasa cuando alguien llega aquí sin pasar por allá? Piensen. ¿Qué pasa cuando alguien llega aquí sin pasar por la ley? ¿Qué pasa cuando tú le dices a tus amigos, o probablemente a tus hijos, o a tus papás, o a la gente que está cerca de ti, le dices, mira, ven a Jesús, Él va a arreglar tu vida, y le das una tarjeta de débito, ¿sí? Y le prometes, y le hablas, de que si Él viene a Jesucristo,
va a hacer retiros de bendición. Y le prometes que su vida quebrada financieramente, Dios va a suplir toda su necesidad. Y le prometes que su matrimonio va a ser arreglado milagrosamente por Dios. Y le prometes que tus hijos que andan en drogas van a dejar las drogas. Y le haces una serie de promesas. Y luego viene la persona y te dice, oye, la tarjeta que me diste no sirve. La tarjeta que me diste no sirve. Cuando me dijiste que recibiera a Jesucristo, me dijiste un chorro de cosas que me iban a pasar y tu tarjeta no sirve. ¿Y por qué no sirve? No sirve porque no está activada. Necesitas venir y activarla ya. Y entonces le dice a la persona, bueno, es que tienes que arrepentirte de tus pecados. Y dice, ¿de cuáles pecados? ¿Cómo que me tengo que arrepentir de mis pecados? Necesitas arrepentirte de tus pecados, pero ¿de cuáles? La gente que llega acá sin pasar por allá no necesita un Salvador. La gente que llega acá sin pasar por allá no necesita un Salvador. Y entonces las personas renuncian al Evangelio. Porque les vendimos un Evangelio barato, fiado. Barato y fiado. Y probablemente a ti te lo vendieron. Un Evangelio barato y fiado. Para llegar allá, tienes que pasar por aquí. Para que cuando llegues allá, llegues realmente con lágrimas en tu corazón y tu alma, diciéndole, Jesús, no quiero ir al infierno, necesito un Salvador, porque estoy muerto. Necesito un Salvador, Jesús. Y esas cosas que son tan importantes, que las cuales mencioné hace rato, Dios me las dará, pero ya no es lo más importante. Esto pasa a segundo plano. Porque lo más importante se convierte en Jesús, sálvame por favor. Jesucristo, no me dejes ir al infierno. No quiero ir al infierno, quiero ir al cielo, quiero vivir contigo. Yo sé que quebranté la ley y vino el pecado y me mató, Señor. Padre, no quiero ir al infierno, quiero vivir en el cielo eternamente a tu lado, Jesús. Cuando venimos de allá. Cuando no venimos de allá, solo nos interesa esto. Solo nos interesa esto. Bendíceme, dame eso, lo otro. Y no reconocemos y no sabemos que lo más importante es la vida eterna. Y que de ahí provienen grandes bendiciones. Pero lo primerito es vida eterna. Jesucristo es nuestro Salvador. Jesucristo no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Porque se nos olvida ese cachito, ¿verdad? Y al final, Jesús no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento, pasando por aquí. Y dejen guardar eso porque debo mucho. No se crean, no debo, gracias a Dios. Mi pastor me enseñó que no debo. Entonces, acá la ley no me puede hacer nada, soy inmune. Tengo inmunidad diplomática del combo de la muerte. Pero necesito vivir, necesito apoderarme y adueñarme de esa fe. Necesito apoderarme de esto que sucedió aquí. Necesito pasar por allá y llegar acá. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede muchas veces en nuestras familias? ¿Qué sucede con nuestros hijos? O nuestros papás, o la gente cercana. A la gente que les vendemos este evangelio tan barato. Muchas veces conozco familias que no les hablan a sus hijos de Jesús. No les hablan a sus hijos del arrepentimiento. Y no les hablan porque es muy difícil. Y pero dicen, pero yo tengo una promesa, hermano. Cree en el Señor Jesús, serás salvo y toda tu casa. Tú y toda tu casa. Amén. ¿Y ya se arrepintieron? No. Oh.
Y les vas a predicar, y les vas a hablar de Jesús, y les vas a hablar de su pecado, y les vas a hablar de la gracia que hay ahí. No. Pero yo tengo la promesa. ¿Por qué no le hablamos a la gente de esto? ¿Por qué no le hablamos a la gente de la ley? ¿Sabe por qué? Porque nosotros mismos estamos batallando con ella. ¿Cómo le dices a alguien que es un mentiroso si tú también lo eres? Y yo también lo soy. ¿Por qué no le hablamos a la gente de la ley? ¿Saben por qué? Porque es comprometedor. Es comprometedor. Y otra cosa, no nos gusta que nos rechacen. Cuando le hablamos a la gente de esto, para llevarlos allá, es muy duro, nos rechazan. No, la gente no le gusta escucharlo. Pero te voy a decir algo, también, si tienes una postura arrogante y le dices a la persona, tú eres un pecador mentiroso, adúltero, fornicario y ladrón, y te vas a ir al infierno, también yo te agarraría a ti de la manita y te diría, ey, se me hace que no has entendido lo que pasó allá. No lo has entendido, ven, tú que dices que tú no eres así, ven a Jesucristo, arrepiéntete de tus pecados, porque tienes juicio en tu corazón. Y como dijo Mark, si manipulamos a la gente con culpa, podemos manipular a la gente con eso. La manera de hablar a la gente de la ley es llenos de amor, parados en el amor, parados en la gracia. La Escritura dice en Corintios, 2 Corintios, dice, nosotros somos embajadores de Cristo y les rogamos, como si Dios mismo les rogase. Volteen a Dios, arrepiéntanse de sus pecados, les rogamos como si Dios mismo les rogase. O sea, Dios les ruega a los pecadores, por favor, pasen allá. No es una actitud de soberbia y de altanería y de juicio sobre los demás y de manipulación. Es una actitud de amor, decirle, perdóname, pero estás perdido en tus pecados, tu destino es el infierno, pero hay una manera de justificarte. Es Cristo Jesús el Señor. ¿No quieres ir al cielo? Eso necesitamos decirle a nuestra gente. Necesitamos mostrar, tomar por la gracia la ley de Dios, tomarla por la gracia, porque la ley siempre será ley. La ley siempre traerá la muerte. Tomarla por la gracia para llevar a la gente a Jesucristo. Yo no sé cómo llegaste tú a Jesús, o yo no sé cómo llegaste al pie de la cruz. Yo no sé si te hicieron promesas genuinas, pero dice que los errores, aunque sean de buena voluntad, son errores. Las malas decisiones tomadas con buena voluntad siguen siendo malas decisiones. Yo no sé tú cómo llegaste a Cristo, ni me toca a mí someterte a un juicio. ¿Quién soy yo? O yo no sé cómo estás llevando a tu gente a Cristo. Yo no sé cómo estás llevando a tu familia a Cristo. Lo único que te puedo decir que esto es la ruta de la vida. Esa es la ruta de la libertad. ¿Alguien ha ido a Guanajuato? ¿Alguien tiene la bendición de ser a Guanajuato? Amén. ¿Quién no hay? Digo, ¿qué onda? No hay muchos, ¿verdad? Tú eres bondadoso, Señor. ¿Han oído de la ruta de la independencia? Sí, ¿verdad? ¿Quién fue a primaria? Amén. Dolores Hidalgo y todo esto, por favor. Esta es la ruta de la independencia. Esa es la ruta de la gracia, esa es la ruta del amor. Tienes que pasar por aquí para llegar acá. Esa es la ruta del amor. Si llegas allá sin pasar por aquí, eres pirata. Fake. Si tus hijos pasan por aquí
Y los hijos de tus hijos pasan por ahí. Y los hijos de tus hijos pasan por ahí. Vas a tener una generación de gente genuinamente salvada por Cristo Jesús. Genuinamente caminando en Cristo Jesús. Toda persona, no digo absolutamente uno solo, de toda la humanidad, de todas las generaciones, toda persona que ha pasado por aquí, jamás se perderá. Jamás se perderá. Es una persona salvada por la fe en Jesucristo y su nombre está escrito en el libro de la vida. Cuando tomas la ruta correcta. Así que, hermanos, tomémoslo para nosotros, tomémoslos para la gente que está cercana a nosotros, sin miedo llevarlos ahí con amor, pasarlos por ese lugar llamado ley, el combo de la muerte. Pero la misma ley los traerá Jesús. Vamos a hacer algo que el pastor Gabriel sintió del Espíritu Santo. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y voy a pedirle al grupo de alabanza que si pasan. Les gané. 1-1. Espíritu Santo, gracias. Eres todo el poder de Dios. Espíritu Santo, eres verdadero, Señor. Eres quien nos revela a Jesús. Eres quien nos revela sus palabras. Eres quien nos revela los secretos más profundos, Señor. Eres quien nos muestra lo profundo de nuestro corazón también, Señor. ¿Dónde están mis intenciones? ¿Dónde está mi corazón? Precioso Espíritu Santo, tú has estado hoy con nosotros desde tempranito, Señor. Madrugaste, Señor. Precioso Espíritu Santo, tú sigues aquí, Señor. Tú sigues aquí, Señor. Tú sigues tocando las vidas, los pensamientos, los recuerdos, los anhelos. Sigues tocando nuestras emociones también, Señor, porque tú las pusiste ahí. Padre, que esta palabra que proviene de ti, Señor, sea sembrada, Señor, profundo en cada corazón, Señor. Y que esa palabra, Señor, poderosa, llena de ti, Señor, nos impulse, Dios, a esos cambios que tú quieres traer, cambios grandes y positivos, Señor. Cambios grandes y positivos, Señor. A tomar aquello que tú nos diste, a vivir las vidas que tú nos diste, llenas del fuego del Espíritu Santo, libres de la ley. Espíritu precioso, Espíritu Santo, hermoso, precioso eres, Señor, lleno de gloria. Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, nuestro amo, nuestro Dios, nuestro Salvador, dice tu vida ahí en la cruz, Señor.
Aquí dice tu vida, Señor. El justo por los injustos, el santo por los pecadores, la luz por las tinieblas. Padre, y morimos juntamente contigo ahí por la fe en tu nombre, Señor. Y tú nos has dado una vida nueva, Jesús, resucitada. Y nos has dado tu Espíritu Santo para sellarnos para el día de la resurrección y para vivir esta vida, Señor. Señor Jesús, eres todo para nosotros. Tu nombre Jesús, es todo para nosotros. Te queremos a ti, Jesús, no lo que traes en tus bolsillos. Te queremos a ti, Jesús, y queremos vida eterna. Queremos vida eterna, Señor. Solo tú la puedes dar. Dánosla. Dásela a nuestros hijos. Dásela a nuestros padres y amigos. Dásela, Señor. Espíritu Santo, gracias. Si tú estás aquí esta mañana y no has recibido, no has entregado tu vida a Jesús, no te has arrepentido de tus pecados, ese es un buen día para hacerlo. Un buen día para hacerlo. Y si tú estás aquí y estás lleno de dudas y te gustaría volver a los pies de la cruz, reconociendo tus pecados para ser lleno del Espíritu Santo, ese es un buen día también. Así que les vamos a pedir algo. Si tú quieres pasar, puedes subir por esta escalera, pasar delante de la ley, y reconocer que realmente a través de ella moriste por el pecado. Y vas a caminar simbólicamente. Nosotros no creemos en ritos, ni adoramos cosas materiales. Y te vas a poner aquí delante de la cruz, es en Jesucristo, gracias por darme vida por la sangre que derramaste. Gracias, Jesús. Y te puedes bajar y te puedes formar por acá. Y vamos a orar por ti. Y vamos a ministrar con el poder del Espíritu Santo para que la nueva vida en Cristo Jesús, por el poder del Espíritu Santo, sea plena en ti. Amén. Mientras tanto vamos a adorar a Dios. Y el pastor Gabriel, ¿vas a subir? Va a estar aquí el pastor Gabriel. Robin, ¿nos ayudas también acá? Déjame guardar. Puñal. Siéntete libre, porque eres libre. No finjas ser libre. Eres libre. Eres libre. Eres libre. Pasa con libertad. Pasa con libertad. Pásenle, anímense, pásenle. Vamos a empezar a adorar a Dios. Pase con libertad. Gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias, Señor.
fue